Este capítulo 2 es el seguimiento realmente de lo que Pablo ha venido enseñando a los Efesios en el capítulo 1. Y de una manera quizás atrevida yo puedo decir que este capítulo en cierta forma refleja o es la confirmación de la palabra de Jesucristo en Juan capítulo 15, verso 5, que dice: separado de mí nada podemos hacer. Separado de Cristo nada ustedes pueden hacer. Y es precisamente lo que vamos a hablar a continuación. Jesucristo. Antes, durante y después. Jesucristo. Ese es el tema de esta mañana. Jesucristo. Antes de Cristo, durante estoy con Cristo y después de Cristo. Es por eso entonces que veamos en primer lugar lo que es una vida sin Cristo. Y esto tiene mucho que ver con lo que es la predicación del Evangelio. Una predicación que los efesios, aun cuando Pablo alaba realmente el comportamiento, la conducta, la fe de estos hermanos, le tiene que recordar realmente de dónde, quiénes eran ellos antes de Cristo. Dice el capítulo 2, el verso 1. Vamos a ver entonces la condición del hombre sin Cristo, antes de la llegada de Cristo al ser humano. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La primera característica que nosotros podemos ver en este pasaje es: están muertos en delitos y pecados. Nosotros sabemos que la Escritura hace referencia en Génesis capítulo 3, cuando el hombre come, el hombre muere como consecuencia de la transgresión realmente, como consecuencia del pecado. Pero el hombre automáticamente entra el pecado en el ser humano, en el mundo. El hombre es separado, apartado de una comunión con Dios. Y cuando este pasaje compara al hombre sin Cristo con un muerto, es precisamente lo que significa. Alguien que está totalmente separado de Dios, pero no de manera pasiva. Cuando uno visualiza a un muerto, uno lo ve como alguien que no puede hacer nada por sí mismo. Alguien que no puede levantarse, que no puede ni siquiera abrir su boca, no puede hacer absolutamente nada. Lo único que puede hacer, y que es muy seguro, es descomponerse y seguir el proceso natural de descomposición. La Biblia entonces compara al hombre sin Cristo como alguien muerto, separado de Dios, pero no de manera pasiva. Miren cómo dice el texto: muerto, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. El hombre no solamente está separado espiritualmente de Dios, sino que también el hombre continuamente lleva a cabo de manera activa todo lo que es opuesto a Dios y a su palabra. En delitos y pecados. El hombre hace lo que por naturaleza hace el cuerpo muerto: descomponerse. El hombre sin Dios está muerto espiritualmente y produce pecado en abundancia. Esa es la primera declaración que podemos ver en este texto. Muertos en delitos y pecado. Esa es la condición del hombre sin Dios, sin esperanza. No importa cuán ofensivo sea esta palabra para el hombre o para el mundo. Si no tiene a Cristo, está muerto espiritualmente. Y tú vives en delitos y en pecado. Pablo le recuerda eso a los hermanos. Lo segundo que podemos encontrar como característica de una vida sin Cristo está en el versículo 2. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, andando conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y dice el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios está siguiendo, caminando, andando conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Es alguien que es guiado de manera organizada a una vida sin Dios, sin esperanza, pero no lo sabe. Una de las características que uno ve de este tiempo es cuánto ha aumentado la maldad. Cuánto ya en este tiempo se empieza a notar lo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le empiezan a llamar malo. Eso no es casualidad. Eso no es de que, no, hermanos. Basta con nosotros mirar lo que son las noticias. Observe cómo alguien se mata a un grupo de personas y se suicida a él también. ¿Acaso eso no es la obra de Satanás? Matar, hurtar y destruir. Vemos cómo se hace negocio con la medicina en el día de hoy. Cómo se le extraen los órganos a un niño para ponérselo a otro como si fuera una pieza de vehículo. ¿Acaso no es un sistema organizado por Satanás? Todo aquel que está sin Cristo vive dominado, dirigido, guiado por ese espíritu que opera en el aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Característica entonces del hombre sin Dios. Muerto espiritualmente, pero no solamente está muerto, sino que también ejerce un dominio, un continuo accionar en contra de todo lo que es Dios. El hombre es soberbio. Y una de las características, hermano, el hombre cree que es libre. No, yo estoy libre. Yo hago lo que yo quiera. ¿En serio? Vamos a ver, deja de beber. Tú eres un alcohólico. Deja de beber. Mira, lo intenté, sí, duré 2 días sin hacerlo, pero caí otra vez en lo mismo. ¿Y tú no eres libre? No, no eres libre. Eres homosexual. Deja la homosexualidad entonces si tú dices que esa es la verdadera libertad de expresarte tal y como tú eres. Cambia. No, no puedo. No puedo. ¿Y eres libre? El hombre está muerto espiritualmente, separado de Dios. El hombre está continuamente andando, caminando, viviendo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese espíritu de desobediencia, de oponerse a Dios. ¿Por qué yo debo amar a mi esposa? Son las preguntas que se hace el hombre en el día de hoy, con tal de desobedecer a Dios. Y la mujer la pregunta que hace es ¿por qué yo tengo que someterme a mi marido? La idea es oponerse precisamente a Dios. Porque Dios dice que un matrimonio es varón y hembra, lo creó. Y el hombre dice no. Satanás le dice al hombre, no es varón y hembra, es lo que tú quieras hacer. Y ese espíritu que tiene Satanás guiando a este mundo cada vez más alejado, insensible a la voz de Dios, muerto espiritualmente, siguiendo la corriente de este mundo.
Estas dos características que tiene el hombre sin Dios lo coloca en una situación bastante difícil. El versículo 3 dice: entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El hombre está muerto espiritualmente, el hombre sigue la corriente de este mundo, de Satanás. El hombre está sin Cristo, está bajo la ira de Dios. Dios es santo. Dios no tendrá por justo al impío. Dios es santo. Su santidad, su justicia, su provisión ponen de manifiesto que su ira es bastante seria. No importa lo que el hombre piense o sienta, está bajo la ira de Dios. Dios no es amigo. Si vives sin Cristo, Dios no es tu amigo, mucho menos tu padre. No es posible. De Dios lo que vas a tener si vives sin Cristo solamente es la ira de Dios. Y horrenda cosa, hermanos, y quienes nos visitan, es caer en la mano de un Dios vivo y verdadero. Yo no sé si nosotros recordamos, si ustedes recuerdan cuando el ciclón George, cuánto pánico se apoderó en cada persona que sufrió los embates de este huracán. Cuánto pánico se apoderó de las personas, hermano. Sentir ese viento fuerte pasando. Incapacitado todo el mundo de poder hacer algo para detenerlo. Las personas se arrodillaban, oraban, clamaban a Dios, veían el techo levantarse. ¿Cuánto pánico produjo realmente ver un huracán solamente? La ira de Dios es eso mismo, pero multiplicado por 1,000,000 de veces. Debemos tener miedo. La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Esta es la característica entonces del hombre sin Dios, que está muerto en delitos y pecados, que anda conforme a los principios de Satanás, rehuyendo a Dios, oponiéndose a Dios, y la ira de Dios está sobre ellos. Esta es la característica de la persona antes de tener a Jesucristo. Algo que podemos observar en estos 3 primeros versículos es precisamente de que Pablo, en los 2 primeros, él se excluye, dice vosotros. Mira cómo dice el texto: y él os dio vida a vosotros. Y dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Él se está excluyendo. Pero en el versículo 3 dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Pablo se está incluyendo realmente como aquel que un día vivió sin Dios, sin esperanza, que estaba muerto, que andaba conforme al príncipe de la potestad del aire, y aquel que estaba bajo la ira de Dios. Todos nosotros, antes de tener a Cristo, estábamos bajo la ira de Dios. Esa es la característica natural, hermano, del hombre sin Dios, sin Cristo. Pero qué bueno, hermano, es que podemos llegar al versículo 4. Si en eso termina el mensaje, no hay esperanza entonces para la humanidad. No hay esperanza. Imagínese a alguien muerto en delito y pecado.
La ira de Dios está sobre él. Y el versículo 4 empieza con una palabra que dice, pero Dios. Pero Dios. Ya tú estás condenado, tú no tienes esperanza, no puedes hacer nada por ti mismo. Dios está sobre ti, pero Dios. Y es aquí entonces la obra que Dios hace en la vida del ser humano. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, una de las características de Dios es que Él es ¿qué? Rico, abundantemente rico en misericordia. Hermano, nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque Él es rico en misericordia. Su misericordia no es que Dios pasa por alto los pecados del hombre y se desentiende de ellos de manera irresponsable. No es eso a lo que está hablando aquí. La misericordia de Dios tiene que ver con que Él es el juez y hay alguien que merece ser condenado, y ese es todo aquel que está sin Cristo, merece estar condenado. Y Dios es el juez. Pero Dios proveyó a alguien que reciba el castigo que todos y cada uno de los seres humanos merecen, con tal de justificarlo y pagar la deuda que le es imputado a quien es acusado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, tú estás muerto, tú vives conforme al príncipe de la potestad del aire, tú estás bajo la ira de Dios, pero Dios no solamente no te da el castigo, sino que provee a alguien perfecto que pueda recibir el castigo que tú mereces. Y esa es la obra del Señor Jesucristo. Jesús vino, vivió la vida que nosotros no podemos vivir por naturaleza, obedeciendo a Dios en todo. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, murió en la cruz, resucitó al tercer día y ahora, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, el texto es bastante claro. Nosotros estábamos muertos. No había nada que podíamos hacer por nosotros mismos. Vivíamos así, de espalda a Dios totalmente. Y es por eso que la exposición de la palabra, hablando de la predestinación, de cómo Dios es el que hace todo en la salvación del hombre, Dios tiene que hacerlo todo en la salvación del hombre. Nos dio vida juntamente con Cristo. Lo primero que hace la obra de Dios es que Dios muestra su misericordia y su amor. En segundo lugar, Dios nos da vida cuando estábamos muertos. No había nada bueno en usted, absolutamente nada. Juan capítulo 5, verso 24.
Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Una condición para el hombre recibir la vida que Cristo da no es otra que estar muerto en delitos y pecados. Solamente así puedes recibir la vida que Cristo da. No hay otra forma. Estaban muertos en delitos y pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Consecuencia de la obra que Dios hace en nuestras vidas, nos sentó en los lugares celestiales. El capítulo 2, versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios no solamente nos salva y nos da el regalo de la salvación, sino que dice que nos resucitó juntamente con Cristo y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Alguien que era vil, despreciable, alguien que odiaba, aborrecía a Dios, que iba camino a la condenación eterna, que recibe a Cristo ahora. ¿Sabe dónde está sentado? En los lugares celestiales. La justicia perfecta de Cristo imputada a ese pecador que iba camino al infierno, que era muerto en delito y pecado, que andaba conforme a los principios de Satanás y que estaba bajo la ira de Dios, está hoy sentado en los lugares celestiales. Posicionalmente, hermano, nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Esa es una verdad que nosotros necesitamos saber y vivir. Dios no mira en el lugar donde está Cristo. Miren que dice que nos resucitó. Y así mismo dice, y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo. Es como la obra que hizo Cristo, es la misma obra que sucedió en nosotros, nos resucitó. Nos levantó ¿de dónde? De entre los muertos. Y nos dio el lugar donde está Cristo, allá juntamente con Cristo sentado en los cielos. Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El poder que actúa en Cristo, ese mismo poder, hermano, es el que actúa en nosotros, resucitándonos entre los muertos y dándonos vida juntamente con Cristo. Jesús no solamente nos da el regalo de la salvación, sino que se da Él mismo. Su vida, su espíritu fue transferido a nosotros en el momento que creímos. Y es por eso que una vida digna de la vocación con la que hemos sido llamados es lo que debe emanar de cada una de las personas que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Estamos sentados en los lugares celestiales.
El propósito por el cual Dios ha hecho todo esto, dice el versículo 9, el versículo 8, perdón, dice, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Si hemos entendido claramente que alguien muerto en delito y pecado no puede hacer nada para sí mismo, entonces es imposible que alguien pueda hacer algo para obtener la salvación. No es por obra, para que nadie tome la gloria. Y en esto, hermanos, muchas veces como creyentes, personas que profesan ser cristianos también, continuamente entienden que por su buena conducta es que reciben la salvación, que por sus buenas obras es que ellos van a ir al cielo. No, yo no soy como esos que hacen tal y tal cosa. Yo soy puro, santo y sin mancha. Eso es cierto, pero no es por las obras que tú haces. Es por la obra que Dios hizo. Y aquí algo importante se resalta, dice que por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Y dice muy claro, esto no de vosotros. Eso es un don de Dios. Si Dios no le da ese don al hombre para creer, el hombre no puede creer en Dios. La fe. De la única manera entonces que el hombre sin Dios, sin esperanza, puede entender la obra que hace Dios es tomando por la fe el regalo que Dios ofrece en su Hijo Jesucristo. Aquel que está muerto en delitos y pecados, que vive conforme al príncipe de la potestad del aire, que es hijo de ira, lo único que puede hacer es clamar por misericordia a Dios que le salve. Vivir clamando a Dios, Señor, sálvame. Estoy condenado, voy camino al infierno, sálvame. Y eso lo puede hacer, ¿sabe por qué? Por la fe. El hombre soberbio no quiere absolutamente nada que tenga que ver con Dios. El hombre quiere una forma religiosa de acercarse a Dios, eso sí. Mira, ahí todo el mundo viste bien, ahí todo el mundo anda como con mi familia. A mí me gusta esa vida piadosa. El hombre quiere eso, pero no ve su condición delante de Dios. Y hasta que por la fe Dios le abre el entendimiento al ser humano para ver su condición, y por la fe este hombre clama, Señor, sálvame que muero. Solamente de esta manera el hombre puede ser salvo. No por obra, para que nadie se gloríe. No por obra. Dios entonces es quien produce. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. El propósito entonces de dar vida con Cristo, Dios tiene un propósito. El versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Siempre que nosotros vemos en las Escrituras un para, tiene que ver con el propósito por el cual.
Pero Dios muestra su amor, que es rico en misericordia, aun estando muerto, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en bondad para con nosotros, en su bondad para con nosotros, en Cristo, con Cristo Jesús. Dios muestra su grandeza cuando toma a alguien muerto espiritualmente, inservible, enemigo de Él, lo salva, le da vida juntamente con Cristo. Y ahora ese hombre que camina conforme a Cristo es un despliegue de la abundante gracia de Dios, de la abundante riqueza de su gracia. Tú y yo debemos tener en nuestras vidas un despliegue de la abundante gracia de Dios. Dios nos salva para mostrar su riqueza, su gracia. Hermanos, por la intervención divina nosotros somos lo que somos. Nosotros así mismo vivíamos sin Dios, sin esperanza. La idea de este texto es que cuando las personas nos miren a nosotros, a nuestra conducta como cristianos, puedan decir, Él es diferente. Él es diferente. Él tiene algo que yo no tengo. Y Dios muestra su abundante riqueza de su gracia de esta manera, con la obra que hace en nuestras vidas. El versículo 10, entonces, nos presenta allí, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Una de las características que tiene todo creyente, si bien es cierto, no es salvo por la obra que pueda hacer. Todo creyente debe obrar como consecuencia de que es salvo. ¿Cuál es el despliegue que debemos tener en nuestras vidas? ¿Cómo mostramos esa riqueza abundante de gracia? Haciendo buenas obras. Y esas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, Dios preparó las obras para que tú muestres la grandeza de Dios. Aún eso, Dios lo ha preparado. No solamente estábamos muertos en delitos y pecados, incapaces de hacer algo por nosotros mismos, sino que Dios nos salva, nos da un lugar de preeminencia en los cielos, sentarnos juntamente con Cristo. Y también Dios prepara las obras en las cuales nosotros vamos a andar. Yo me pregunto, eso tiene que llamarnos a reflexionar a nosotros. Cada vez que vamos a obrar, ¿tenemos eso en mente? Imagínense a alguien que dice ser cristiano. Dice, bueno, Dios preparó buenas obras para que yo ande en ella, y recibe una información distorsionada, un chisme o algo así. Y dice, bueno, déjame irle a contar a fulano para andar en las buenas obras que Dios creó. ¿Ustedes creen que es posible eso? Tengo un chisme fresquecito. Déjame andar en estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas.
¿Se imaginan a alguien así? Yo imagino que no. Automáticamente todos decimos, no, eso no es posible. Dios no preparó un chisme para que yo ande en él. Dios no preparó ningún tipo de obra para que yo sea soberbio, altivo. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Supe esto. Aquí lo tengo. Déjame ir y destruir esa familia. ¿Ustedes se imaginan? Y pensar que esa obra la preparó Dios para mostrar la riqueza de su gracia. Por supuesto que no, hermano. Es por eso que este texto finalmente, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Buenas obras. Cada vez que te acerca a alguien, tienes que tener en mente que Dios te va a utilizar para hacer una buena obra. No para hacer lo contrario. Cada vez que visitas a alguien, tienen que entender que tú debes ser un instrumento para mostrar la riqueza de la gracia de Dios. No porque todo el mundo lo hace. No. Dios preparó buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Hermano, si tú no andas en buenas obras, tú andas entonces conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí no hay un término medio realmente. Si no puedo hacer nada para la salvación, pero una vez que soy salvo, estoy juntamente con Cristo, resucitado, sentado en los lugares celestiales. Ahora yo tengo la capacidad de hacer buenas obras. Cosa que yo no podía hacer antes, ahora la puedo hacer. Buenas obras, porque fueron preparadas ¿por quién? Por nuestro Padre, para que andemos en ella. En eso debemos entonces vivir examinando nuestras vidas continuamente. ¿Es buenas obras en las que estoy andando? ¿Procuro yo hacer buenas obras en verdad para mostrar la gloriosa bondad y misericordia de Dios? Es una pregunta que debemos hacernos a diario. Ay, él no me cae muy bien, ¿no? Yo le iba a hacer un favor, tú ves, pero como él no me cae tan bien, yo a gente así no la quiero de lejito. Hermano, no. Las buenas obras no tienen que ver solamente con lo que son buenos y afables, ¿verdad? Hay personas que son difíciles, que nosotros tenemos que mostrar buenas obras con esas personas para poder dar evidencia de la riqueza y abundante gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. No somos salvos por obra, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Obras que han sido aún preparadas por Dios para que andemos en ella. Considerar esto, hermanos, nos lleva a tener paz, gozo, nos lleva a reflejar lo que es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Nos lleva a reflejar eso. Podemos andar mostrando eso por la obra que hizo Cristo en nuestras vidas.
Ya Dios preparó las obras en las cuales debemos andar. ¿En cuáles obras estás andando? Sería la pregunta. ¿Estás andando en amor? ¿O te es imposible amar? ¿O solamente ama lo que el mundo igual ama? ¿Tienes tu gozo en tu vida a pesar de la situación por la cual atraviesa? ¿Eres alguien que promueve la paz? ¿Eres alguien bondadoso que te caracteriza por eso? Dios preparó esa obra para que tú andes en ella. De lo contrario, andamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Manera de conclusión, entonces, hermanos, podemos resumir todo en que sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Y que como consecuencia de eso estamos bajo la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, hizo la diferencia en nuestras vidas y ofrece salvación y vida eterna a través de la obra perfecta realizada en la cruz del Calvario, en la persona de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que Dios preparó buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Andemos conforme a la vocación a la que hemos sido llamados. Dios es bueno, hermano.